Muy buenos días, hermanos. En este día sábado de septiembre nos acercamos nuevamente para compartir la reflexión de la palabra. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre en el Espíritu, esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, antes de comenzar, hagamos nuestro acto de contrición. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Aleluya. Felices los que retienen la palabra de Dios con un corazón bien dispuesto y dan fruto gracias a su constancia. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Como se reunía una gran multitud y acudía a Jesús gente de todas las ciudades, Él les dijo, valiéndose de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrar, una parte de la semilla cayó al borde del camino, donde fue pisoteada y se la comieron los pájaros del cielo. Otra parte cayó sobre las piedras y al brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó entre las espinas y éstas, brotando al mismo tiempo, la ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil, brotó y produjo fruto al 100 por 1. Y una vez que dijo esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola, y Jesús les dijo, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. A los demás, en cambio, se les habla en parábolas, para que miren sin ver y oigan sin comprender. La parábola quiere decir esto. La semilla es la palabra de Dios. Los que están al borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría, apenas la oyen, pero no tienen raíces, crecen por un tiempo y en el momento de la tentación se vuelven atrás. Los que cayó entre espinas son los que escuchan, pero con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida se van dejando ahogar poco a poco y no llegan a madurar. Lo que cayó en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan fruto gracias a su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del día de hoy nos presenta la parábola del sembrador. Jesús explica esta parábola de manera sencilla y contundente. No necesitaría de suyo mayor explicación. Sin embargo, debe llamar nuestra atención necesariamente el final de la parábola. Jesús dice, lo que cayó en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan fruto gracias a su constancia. Como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, debemos saber que frente a la palabra tenemos que tener una actitud de apertura, de disposición interior para recibirla. ¿Cómo vamos a recibir la palabra de Dios con apertura si no hacemos la escucha? Los hombres de este tiempo, de este siglo XXI, vivimos dominados por el sentido de la vista. Lo primero que nos impacta es lo visual. Somos altamente visuales.
y hemos perdido en capacidad de escucha frente a un Dios que es el Dios de la palabra. Por eso, lo primero que debemos saber y lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo andamos en la escucha de la palabra. ¿Somos personas que se detienen, que se toman el tiempo y hacen el silencio suficiente para escuchar la palabra de Dios y poder atesorarla en nuestras vidas? Esto es una pregunta que necesariamente nos tenemos que hacer. La otra realidad que tenemos que asumir es que a veces tenemos unos hermosos libros, unos hermosos ejemplares de la Biblia, con ribetes dorados y tapas duras y encuadernaciones caras, pero sin embargo no somos asiduos lectores de la palabra de Dios. Debemos reconocer que muchos de nosotros, dentro de la Iglesia Católica, tenemos una carencia de palabra. ¿Cómo esa palabra va a producir frutos en nuestras vidas si no somos lectores de la palabra de Dios? Si no nos tomamos el tiempo para escuchar lo que esa palabra quiere comunicarnos al interior de nuestro corazón. De suyo, nadie da de lo que no tiene. Por lo tanto, ¿cómo voy a transmitir una experiencia de Dios atesorada en mi vida si yo a Dios no lo conozco, pues no escucho su palabra, no leo su palabra, no atesoro su palabra en mi vida y en mi corazón? Por eso es una invitación a buscar, a intentar ponernos en marcha con el conocimiento de la palabra de Dios. Y siendo sinceros y sin caer en un criticismo, la Iglesia propone hoy el método que tenemos de la lección divina para hacer una lectura orante de la palabra. Pero ¿cuántos de ustedes que hoy escuchan esta reflexión conocen los pasos de la lección divina? ¿Cuántos viven la lección divina en el día, en la semana o en el mes? ¿Cuánto ejercitamos esa escucha y esa comprensión profunda y pensante de la palabra de Dios? Solo dará frutos esa palabra si nos haya bien dispuestos interiormente para recibirla. Pero el otro elemento que no se nos debe pasar por alto es la constancia. Dará fruto gracias a la disposición interior y a la constancia, dice Jesús en este Evangelio de Lucas. ¿Somos realmente constantes en relación a la palabra? ¿O nos dejamos distraer fácilmente por las obligaciones y quehaceres de la vida? Es para la reflexión. En este día sábado, queridos hermanos, mirar nuestro propio corazón, nuestras propias actitudes y pensarnos de cara a la palabra de Dios. ¿Cómo vienen siendo nuestras actitudes frente a la palabra de Dios? ¿Dejamos que Dios nos hable al corazón a través de su palabra? ¿O estamos como adormecidos y cegados a la palabra de Dios? Es una invitación al pensamiento. Queridos hermanos, en este día sábado llegué a todos ustedes la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.